El derecho al uso del agua ha sido un problema recurrente en la historia de los países. En los últimos meses, en Guatemala, el tema ha ocupado los titulares más importantes en los medios de comunicación. Posiciones radicales, propuestas de ley y la integración de mesas de trabajo son algunas de las iniciativas que giran en el ambiente. En el programa de hoy les mostraremos la opinión de diferentes actores de la sociedad, las cuales coinciden en que la única forma de conservar las fuentes de agua es llegando a consensos mínimos que permitan priorizar la conservación del vital líquido, evitar la contaminación y asumir cada quien la responsabilidad que le corresponda. El planeta Tierra, con más de 6.000 millones de habitantes, está enfrentando una grave crisis de ordenamiento de los recursos hídricos, causada esencialmente por las malas maneras en que administramos las aguas. Todas las señales sugieren que la crisis está empeorando y continuará empeorando a menos que se tomen medidas correctivas. La mayoría de los problemas son problemas de actitud y comportamiento. Casi todos conocemos cuáles son los problemas, tenemos conocimientos y experiencia suficiente para empezar a tratarlos. Hemos desarrollado excelentes conceptos, tales como los de equidad y sostenibilidad. Sin embargo, no se visualiza iniciativas importantes que constituyan una esperanza de mejorar. El agua es un tema de bienestar humano. Sí, tiene esa connotación social, tiene la connotación económica para generación de energía, para riego y posiblemente también para industria, dependiendo del caso particular. Y también es un bien natural de cuenca. Entonces, si tiene las condiciones sociales, económicas y ambientales, tiene las condiciones de una responsabilidad estatal de sostenibilidad. Se estima que un 71% de la superficie terrestre está formada por agua, es decir, que 3/4 partes de nuestro planeta se compone de agua, estimándose en 1.386 millones de metros cúbicos, de los cuales aproximadamente el 97% es agua salada, que se encuentra en mares y océanos, y solo un 3% de agua dulce, de los cuales 1.74% se encuentra en forma de hielo en los glaciares y casquetes polares. Siendo que Guatemala es un país con potencial productor de agua por encima de las necesidades de la población, una deficiente organización del sector y posiciones radicales ha llevado a que hoy en día enfrentemos grandes debilidades en cuanto a acceso, calidad y conservación del agua, generando una constante fuente de conflictividad entre los distintos actores interesados, de los cuales el 22% de la población no cuenta con acceso a fuentes mejoradas de agua y cerca de un 40% de los recursos hídricos presentan algún grado de contaminación. Guatemala ocupa aproximadamente el 54-55% de su población ocupa centros poblados. Quiere decir que Guatemala ya no es un país rural, predominantemente. Y esa progresión está caminando aceleradamente. De hecho, Guatemala es el país menos urbanizado de la región más urbanizada del mundo, que es América Latina. Acá en Guatemala tenemos la bendición de ser un país con bastante agua. Nosotros hay precipitaciones promedios en el país de 3.000 milímetros al año, con lo que el 50% de lo que se precipita descarga directamente al mar. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Estamos perdiendo el 50% del recurso agua que no estamos utilizando por no tener embalses de regulación o no tener algunos proyectos de cosecha de agua. El buen manejo del recurso hídrico nos ayudaría a poder tener calidad y cantidad de agua siempre y cuando se ponga un sistema tarifario para que cada uno de los usos que se tengan, digamos, estoy hablando del consumo humano, riego, industria, recreación, pues cada uno debería de tener una cierta tarifa por el uso del agua. El caudal hídrico en Guatemala está conformado por 38 cuencas hidrográficas que vierten al Océano Pacífico, Atlántico,
y Golfo de México, de las cuales solamente el 1% se destina a uso doméstico, el 3% se destina al uso industrial y el 6% al uso agrícola, teniendo un excedente considerable de agua, la cual puede utilizarse para la generación de energía limpia y algunos otros usos. Para abordar el tema del agua sí es necesario que conozcamos las vertientes que tiene el país. Nosotros en Guatemala contamos con 3 vertientes: la vertiente del Caribe, la vertiente del Pacífico y la vertiente del Golfo de México. La vertiente del Golfo de México es la que drena la mayor cantidad de agua de nuestros recursos hídricos hacia México. Esa drena aproximadamente 1.400 metros cúbicos por segundo. Es el 47% del recurso hídrico del país. La vertiente del Pacífico tiene un 22% y drenan 800 metros cúbicos por segundo. Y la del Caribe un 31%. La cantidad de agua disponible en Guatemala es de 85.000 millones de metros cúbicos, teniendo un caudal ecológico, que es el caudal de estiaje que tenemos siempre en los ríos, que de 20.000 millones de metros cúbicos, agua contaminada 35.000 millones de metros cúbicos y una disponibilidad para uso o consumo humano o de industria 30.000 millones de metros cúbicos. El país puede ser dividido en 4 regiones hidrogeológicas. Las llanuras de la costa sur, en donde abunda el agua subterránea a poca profundidad. El altiplano volcánico, en donde el agua subterránea es demasiado profunda. La cadena montañosa es la que menos aguas subterráneas posee. Y la región sedimentaria del norte, que a pesar de tener conductos importantes de agua, se encuentra entre rocas calizas y ha sido muy poco explotada. Normalmente en la cuenca alta tenemos generación, tenemos también riego de cultivos de cuenca alta y también tenemos consumo humano para poblaciones que están cerca de esto. Por ejemplo, en el consumo humano estamos utilizando 425 millones de metros cúbicos para abastecer a la población. De esto nos abastecemos un 70% de agua superficial y la mayoría de las tomas de agua o de los manantiales son de cuenca alta. El otro 30% se abastece de agua subterránea. En riego son 3.500 millones de metros cúbicos que se utilizan al año para todos los cultivos a nivel general. Estamos hablando de cuenca alta y cuenca baja también. Bueno, en las industrias la mayoría se ubica en centros urbanos, que están igual divididos entre cualquiera de las 3 áreas de las cuencas. Agroindustria, la mayoría utiliza de aguas superficiales. Y lo que es industria ya en áreas urbanas, pues se abastecen de agua subterránea. Estos estamos hablando de un 35% de agua superficial y el otro 65% de agua subterránea. En generación tenemos más o menos 5.500 millones de metros cúbicos de agua que se utilizan para generar energía, la cual vuelve otra vez a los cuerpos de agua y sigue siendo reutilizada para riego, para industria o para consumo humano. La otra área que se tiene pues es la de uso recreativo, que el agua en sí no se gasta, pero sí se utiliza y ahí es donde necesitamos que sea una de buena calidad, como para parques acuáticos, para pesca, para todo lo que es recreación en medio acuático. La distribución de la lluvia en el país es muy irregular y la disponibilidad natural del agua no coincide exactamente con las demandas. Las laderas de las montañas expuestas al tránsito de los vientos húmedos reciben las mayores cantidades de lluvia. Sin embargo, las áreas menos expuestas como el altiplano reciben cantidades de lluvia apreciablemente menores, destacándose el oriente, donde la lluvia es la menor en el país. No podemos aislar el buen uso o mal uso de los recursos hídricos porque al tener actividades como industria, viviendas o agroindustria en zonas cercanas a las fuentes de agua, pues estos están muy ligados al deterioro natural, están muy ligados a todas las actividades que nosotros hagamos. Y los lagos empiezan a volverse pantanos y después se vuelven una tierra firme. Los ríos tienen una característica muy particular que es la autodepuración. Cuando los ríos no tienen la capacidad de autodepurarse por la cantidad de nutrientes o de contaminantes que llega al agua, pues los ríos empiezan a deteriorarse y empieza a haber destrucción de toda la flora o fauna que esté alrededor de los mismos. Ya volvemos. Hey girl.
El campo viene a la ciudad. Nuevamente el campo viene a la ciudad con la Semana del Ganadero y Expoleche, a realizarse del 30 de agosto al 4 de septiembre en el Parque de la Industria. Exposición de ganado, show de caballos, conferencias, subastas y exposición comercial harán nuevamente de la Semana Ganadera y Expoleche el evento ganadero más importante de Guatemala. Ven con tu familia a vivir un día de campo en el corazón de la ciudad. Despertar un día más con ganas de empezar. Compartir con los demás las ganas de triunfar. Cada día, en cada cosa que haces, está presente el aceite de palma, generando más de 25.000 empleos directos y 125.000 indirectos, promoviendo así el desarrollo sustentable de nuestra tierra. La palma guatemalteca es bienestar. AgroShow Poctún Petén, el éxito del agronegocio. Sé parte del evento agropecuario más grande del Petén. Las fechas 8, 9 y 10 de septiembre, donde tendremos congreso, exhibición agropecuaria y comercial, rueda de negocios, rodeo internacional, show de caballos, conciertos. Lugar, campo de la feria Poctún Petén. Visítanos en Facebook, en Twitter y nuestro canal de YouTube como AgroShow GT, www.agroshowgt.com. Continuamos. La administración del agua va más allá del ámbito nacional, debiendo, al igual que en todos los aspectos diplomáticos, ponerse de acuerdo con los países vecinos para que las acciones tanto de unos como de otros beneficien a todos. En el contexto internacional, el agua es también importante porque al pertenecer a un ciclo natural une países entre sí y hay cerca de 250 cuencas en el mundo de aguas superficiales que están compartidas por 2 o más países. Tal vez una de las que más número de países tiene la del Danubio, que es un río que atraviesa varios países de Europa Occidental y Europa Oriental. Otra que es sumamente grande, la del río Amazonas, que también comparten varios países de América del Sur, 5 o 6 países. Y ese hecho de estar compartiendo esa agua dulce pues obliga a los estados a ponerse de acuerdo en la forma como van a administrar el agua, con qué fines la van a utilizar, cómo van a controlar la contaminación, la protección del medio ambiente. En Guatemala tenemos buena relación con todos los estados vecinos, no tenemos ningún conflicto que se refiera a manejar las aguas. Sí hay en las agendas bilaterales de los estados, se han puesto algunas veces puntos sobre el tema de las aguas y Guatemala ha definido una política de estado en materia de aguas internacionales y están ahí las grandes directrices que el Ministerio de Relaciones Exteriores tiene que observar alrededor del tema de los cursos de agua internacionales y los acuíferos transfronterizos. Guatemala tiene la bendición de Dios de ser un país sumamente rico en recursos hídricos. De hecho, muy pocos países hay en el mundo, en todo el globo terráqueo, como nuestra Guatemala. Yo diría que si somos 10 estados en el mundo, somos muchos, que tenemos esta riqueza hídrica. El 72% del territorio nacional, es decir, 3/4 partes de Guatemala, le generan agua, le producen agua, le envían agua a México, a Belice, a Honduras y a El Salvador. La riqueza hídrica del país es sencillamente fantástica y lamentablemente los guatemaltecos no lo sabemos y como no lo sabemos, no la cuidamos. Es una tristeza y una vergüenza que más del 97% de las aguas superficiales del país vayan contaminadas cuando deberíamos de estar cuidando esta riqueza. Lamentablemente en materia de derecho internacional, en materia de legislación internacional, la única convención que regula el recurso hídrico es una convención de la Organización de Naciones Unidas que se llama Convención sobre los usos de las aguas distintos a la navegación, la cual pues fue redactada, fue negociada por la gran mayoría de países del mundo cuya condición es ser países receptores de agua, es decir, países cuencas abajo, porque expresé que de los 193 países que conformamos las Naciones Unidas, apenas 10 países aproximadamente
tenemos la condición que tiene Guatemala, es decir, de ser productores de agua. Lamentablemente se establecieron y quedaron incluidos todos los derechos de los países cuencas abajo y todas las obligaciones de los países cuencas arriba. Guatemala, por supuesto, esta convención no le conviene porque es un país productor de agua, y por supuesto que Guatemala no la ha aprobado y no la piensa aprobar, porque obviamente todos los principios que contiene le son contrarios a sus intereses nacionales. Es por eso que Guatemala le ha planteado a México la necesidad de negociar un tratado bilateral de aguas que se aparte completamente de los principios de esta Convención de Naciones Unidas y en donde México ayude a Guatemala en la conservación del recurso. Para nosotros es de gran expectativa que Guatemala finalmente pueda aprobar una ley de aguas. Una ley de aguas que, entre otras cosas, primero establezca la corresponsabilidad de quien está abajo en la cuenca con quien está arriba en la cuenca. Porque los bosques, hay una relación directa entre el bosque y el agua y tiene que haber una corresponsabilidad en la conservación del bosque. Deben haber más programas de incentivos forestales, deben haber más programas de conservación, deben haber más programas a través del cual se invite al campesino, se invite a la persona que esté en la cuenca alta a conservar ese bosque, pero eso necesita, por supuesto, de incentivos y de recursos para que esa agua pueda fluir. Tenemos que cambiar la cultura del agua. El escritor estadounidense Mark Twain dijo que es más fácil engañar a la gente que convencerlos que los han engañado. Estamos convencidos que es un tema, que el agua es gratuita, y no es cierto, el agua no es gratuita, tiene un costo. Estamos convencidos que el agua es infinita, y no es cierto tampoco, el agua es finita, se puede terminar, y estamos reclamando que es un derecho universal y que es un derecho humano, pero eso también debe de verse de que es una responsabilidad colectiva. Mientras mantengamos viendo que el agua es mía, que los recursos son míos, que lo que yo hago con el recurso que es mío es asunto solo mío y que no tiene una incidencia en los demás, es bien difícil que esto vaya a tener la mejor de las soluciones. Esperamos con este programa haberles brindado información importante que les permitan ser cada vez más productivos.